el orgullo como cinto podrido. Leamos verso 67 en adelante de Salmos 19 y dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. En el versículo 60, se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. La Biblia dice aquí, antes que fuera yo humillado. Entonces, antes de la humillación hubo algo. ¿Qué es ese algo? La palabra de Dios nos dice en Proverbios 16, 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces, antes de que venga la humillación, hay soberbia, altivez de espíritu, hay orgullo. La humillación no llega sin primero haber orgullo, altivez y soberbia. La pregunta es, ¿qué es el orgullo? Y nosotros podemos encontrarlo en la palabra de Dios. La Biblia nos habla en Ezequiel 28, 17, haciendo referencia al arcángel que dirigía la orquesta del cielo, la alabanza. La Biblia dice que él fue vestido con lindas vestiduras, con piedras, fue hermoso, había tal hermosura en él. Pero el verso 17 dice, se enalteció tu corazón por causa de tu hermosura y te corrompiste y profanaste mi santuario. El orgullo, mis hermanos, es la madre de todos los pecados que existen. El orgullo empezó con Satanás, y cuando él fue desechado del cielo, lo primero que quiso hacer él es que otros sigan ese modelo espiritualmente satánico. Eva estaba en el huerto del Edén, y cuando ella estaba en el huerto del Edén, le dijo Satanás a ella: con que Dios te ha dicho, con que Dios te ha dicho que no comas de este fruto, porque si tú comes de este fruto, sabe Dios que conocerás el bien y el mal y serás como Dios. El orgullo no es otra cosa que el querer ser como Dios, para que las miradas de las personas, las palabras de las personas, los halagos, los aplausos, la admiración, el reconocimiento, la sabiduría, los talentos, la hermosura y todo lo que una persona puede tener, venga como alabanza de la gente hacia uno y uno sea admirado. Por eso él en el cielo quiso ser como Dios. Y su corazón se elevó, tuvo altivez y fue desechado. Vino a Eva y lo mismo. Sabe Dios que si haces esto, tú serás como Dios. Así que el orgullo no es otra cosa bíblicamente que uno querer ser Dios, que uno necesita de la gente para sentirse bien. Y se olvida de que la gloria y la alabanza es solamente para nuestro Dios. Lastimosamente, mis hermanos, este pecado de orgullo es tan sutil que muchas personas no pueden percibirlo. Hay pecados que pueden ser vistos y hay pecados que suelen estar en el corazón y no se notan. A veces salen, sí, ciertas cosas que uno puede notar en palabras,
en miradas, en acciones, pero aún puede estar muy escondido en las personas. La Biblia dice en el Salmo 119, mire usted, verso 70, se engrosó el corazón de ellos como sebo. ¿Qué significa esto de que se engrosó el corazón de ellos como sebo? Esto es una figura de lo que es el orgullo. Cuando alguien se descuida físicamente o espiritualmente, la Biblia menciona que hay sebo, en otras palabras es grasa que se acumula. Cuando el corazón tiene mucha grasa, espiritualmente hablando, la persona se vuelve insensible y va tras la sutileza del pecado y va tras las adulaciones y va a descarriarse por el camino porque su corazón ya no oye a Dios. Mire conmigo en Deuteronomio 32, en el versículo 15. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Aquí está muy claro que la soberbia y el orgullo es engordarse, cubrirse de grasa y abandonar a Dios. Darle la espalda a Dios por la soberbia y por el orgullo. Para entender un poco más del orgullo, yo quiero mencionar algunas cosas, no todas, pero algunas cosas para que usted mire estos actos de orgullo y pueda usted identificarse con alguno de ellos. El orgullo definitivamente es un espíritu satánico que puede cegar la vista de las personas. La gente puede tener orgullo y ni siquiera darse cuenta que lo tiene. El orgullo hace que alguien se crea mejor entre todos los demás, porque tiene un mejor trabajo, mejor educación, porque tiene más dinero, porque tiene la mejor familia, porque tiene el mejor sueldo, porque sabe las mejores estrategias, etcétera. El orgulloso jamás acepta el aporte o el consejo de alguien. El orgulloso dice, tú a mí no me enseñes. No oye, no escucha, no aprende, no recibe correcciones de las demás personas. El orgulloso vive en apariencias y en hipocresías. Aquí es una cosa y fuera es otra. Los orgullosos se mantienen ocupados en su mundanalidad, no buscan a Dios, no temen a Dios. El orgulloso, mis hermanos, no le interesa a Dios, ni qué está diciendo Dios. Los orgullosos les cuesta aceptar la ayuda de las personas. Son tan orgullosos que no quieren favor de nadie. El orgulloso siempre va a demostrar rudeza en el trato de otros. Cuando usted escucha a alguien tratar a alguien rudamente, sepa usted que está enfrente de un orgulloso. Un orgulloso no le hace falta trabajar bajo el liderazgo espiritual. No le importa la cobertura espiritual. Quiere hacer a su manera, pero no le importa el liderazgo espiritual que Dios ha puesto en la casa. El orgulloso no le gusta perdonar, tampoco le gusta pedir perdón. El orgulloso va a levantar siempre paredes para no dar amor y para no recibir el amor de las personas. Al orgulloso no le gusta la vida espiritual, bloquea el fluir del Espíritu Santo. El orgulloso, su lengua es el miembro que usa para jactarse, para alabarse, para hacer que las personas crean lo que quiere decir. El orgulloso esconde algo. No hay verdad, hay mentira. El orgulloso se alimenta de la popularidad y de la opinión de las personas. Si no lo aplauden, no vive. El día que lo ven mal, el día que no le dicen nada, se muere, porque ese es su alimento.
El orgulloso desprecia, no recibe la palabra de Dios. Si por aquí la oye, por acá le sale por el otro oído. El orgulloso justifica sus actos, de tal manera que él no está mal, él no se ha equivocado, culpa a otros de sus actos. Ese es un orgulloso. El orgulloso, su mensaje, su voz, su conversación, su predicación estará centrado en muchas partes de lo que diga de sí mismo. Cuánto logró, cuánto tiene, y así tengo, y así Dios me bendijo, y así lo de aquí, y así lo de allá, exaltando siempre más de lo que él, lo que él tiene. Y a veces es más ese mensaje que el mensaje de la palabra y de Jesucristo. Ahí hay orgullo. Al orgulloso le gusta que la gente le sirva, no le gusta servir. Está buscando que otros hagan para ellos, pero ellos no van a hacer nada por otros. El orgulloso siempre tendrá la razón y es el motivo de la discordia, es el motivo de las contrariedades, de la desunión. El orgulloso, mis hermanos, puede hacer pantomima de que parece ser espiritual y puede ejercer muchas funciones dentro de la congregación, pero eso no significa que sea humilde. El orgulloso no depende para ir delante de Dios a orar porque va a predicar, a ayunar porque va a ministrar, va a orar, va a cantar. El orgulloso solo se prepara técnicamente y técnicamente puede ser muy bueno, pero no tiene nada de Dios porque no dependió de Dios para recibir de Él, de su unción y de su guía. El orgulloso, hermanos, con este versículo hay mucho más que pudiéramos hablar de los orgullosos, pero quiero que vean conmigo Santiago 4, por favor. En este pasaje de la Biblia hay algo de lo cual muchas personas caen en este error y necesitan aprenderlo para depender del Señor. Santiago 4:13 dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. 15. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. ¿Por qué hay orgullo aquí? Porque hay personas que planifican hacer muchas cosas. Trabajo, negocios, viajes, cualquier cosa. Pero la Biblia dice que aquí hay jactancia y soberbia, y esta es mala, cuando las personas no buscan a Dios para preguntar a Dios sobre los asuntos que quieren hacer en la vida. Por eso muchos se encuentran después derrotados porque fracasaron, pero nunca le preguntaron a Dios sobre sus proyectos, nunca le preguntaron a Dios sobre sus negocios, nunca le preguntaron a Dios sobre si tal propuesta es buena o no para usted. Y se condujo en su jactancia, en su soberbia, y la Biblia dice eso es malo. La única forma, mis hermanos, de agradar a nuestro Padre Celestial es que cuando usted tenga algo por hacer, le consulte a Dios. Porque si usted le consulta a Dios, Dios le va a dar una respuesta. De muchas maneras, habrá paz, habrá un texto de la Biblia que le ministre, habrá un mensaje de la predicación, habrá un sueño espiritual o consejeros que le digan algo y usted puede ser guiado por Dios. Por eso es necesario, ¿están conmigo?, que nosotros busquemos al Señor. El soberbio no busca a Dios. Aún los viajes que puedan hacer dentro de la congregación, mis hermanos, viajes que no tengan que ver con la congregación, pero por sus amistades tendrán que pedir a Dios dirección
Porque si usted sale y está haciendo, como dice aquí, solo para engordar su corazón y que su corazón tenga cebo, es posible que esto no sea prosperado por Dios y terminen en las cosas que no deberían haber terminado. Por eso hay que tener cuidado en cada una de estas cosas, pidiendo dirección a Dios. Vamos al Salmo 119 una vez más. Antes que fuera yo humillado, ¿qué había antes? Orgullo, soberbia. Y luego dice, descarriado andaba. ¿Qué significa estar descarriado? ¿Sabe usted que toda persona que es orgullosa puede estar dentro de la iglesia y Dios lo mira como un descarriado? No necesita irse al mundo para pecar. Para Dios, una persona orgullosa y soberbia y jactanciosa ya está descarriado dentro de la casa. ¿Y qué es un descarriado? Vea conmigo el salmo, ahí ese mismo salmo, en el versículo 176. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Entonces, ¿quién es una persona descarriada? Es una oveja que está errante y es una oveja que está extraviada. Eso es una persona descarriada. Eres una oveja perdida dentro de la misma casa. También la palabra de Dios nos habla que estar descarriados es darle la espalda a Dios. Estás en la casa, pero no te interesa oír a Dios. Le das la espalda. Eso es lo que hace un descarriado. Se puede predicar muchos sermones, pero es posible que estos sermones no bajen al corazón, porque hay soberbia, porque hay orgullo. Mire lo que dice Jeremías capítulo 2, los que toman nota, Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará y tus rebeliones te castigarán. Sabe pues y ve cuán malo es haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice el texto en este pasaje? Tu maldad te castigará y tus rebeliones te condenarán. Pues aprende, dice aquí la Biblia, y mira que es malo y amargo dejar a Dios. El que se descarría tiene que saber que es malo y amargo dejar a Dios. No va bien para el que se descarría, no le va bien. Antes había temor a Dios, ahora ya no hay temor a Dios. Antes se amaba con pasión, ahora no importa. Ahora lo que hay es abatimiento, tormento, desesperación cuando alguien está descarriado. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Pero dice aquí que fue antes de la soberbia, ¿verdad? Antes de la humillación vino la soberbia y de ahí vino la humillación. Dice, antes que yo fuera humillado. La pregunta es, ¿qué es la humillación y por qué viene la humillación? La humillación, mis hermanos, es un acto divino. Escúcheme bien, la humillación es un acto divino. Justamente es un acto divino para toda persona orgullosa. Lucas 14:11 dice, cualquiera que se enaltece será humillado. La humillación viene de Dios y abate el orgullo y la soberbia de alguien bajándolo duramente, porque se infló, porque se creció. Entonces lo baja duramente para que aprenda a poner sus miradas en Dios. Alguien compara que la humillación es como una ropa o como un saco lleno de polvo o de cosas que lo cubren y que para limpiarlo necesita un palo y puede golpear tan duro esto hasta que quede totalmente limpio de aquellas cosas que están allí. La humillación es esto, pero no es para destrucción.
aunque es doloroso, porque Dios no quiere la destrucción total de una persona. Por eso la humilla, para que la persona aprenda. Miren lo que dice en el Salmo 119, en el verso 68. Bueno eres tú y bienhechor. ¿Quién lo escribe? El salmista. ¿Por qué escribe el salmista esto? Porque él había estado orgulloso y entendió que Dios es fiel. Porque Dios dice que al orgulloso él lo va a abatir. Y él se da cuenta que Dios lo está abatiendo. Y en su abatimiento, mis hermanos, es cuando él se da cuenta que Dios es bueno. Se da cuenta que Dios es fiel. Por eso dice el texto allí en el 68, bueno eres tú y bienhechor. ¿Qué significa bueno eres tú? Lo que Dios es. Dios es bueno. ¿Qué significa bienhechor? Significa que todo lo que hace es bueno. Sus acciones son buenas porque Él es bueno. La humillación, aunque parezca algo doloroso, duro, vergonzoso, humillante, mis hermanos, es un acto divino para que la persona se humille delante de Dios. Cuando hablamos de esto, cuando hablamos de la humillación, sabemos que Dios está quebrantando porque no quiere la pérdida total de la persona. Está esperando el verdadero arrepentimiento porque se burló de Dios, porque se ensoberbeció, porque engañó, porque destruyó, deshonró, porque por el orgullo empieza todo y luego se desencadena todo. Ya no le hizo falta a Dios al orgulloso y entonces se desenfrena como animal salvaje sin frenos. Todos nosotros podemos ser propensos al orgullo. Aún aquellos que podemos cantar y predicar de manera muy linda y ser muy usados por Dios. El peligro más grande del orgullo es cuando somos bendecidos y prosperados. Ese día que usted es más bendecido y más prosperado es cuando más humilde tiene que estar delante de Dios. Es el día donde usted tiene que aprender a quebrantarse ante Dios, porque la Biblia dice, ¿qué tengo yo que no haya recibido de Dios? Y si lo tengo, ¿por qué me voy a enorgullecer? No tenemos nada que no haya sido dado por la mano de Dios. Entonces, dejemos que Cristo brille. Y no pongamos nuestra vida para que brille, sino que sea Él glorificado siempre. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Si ese aplauso es para mí, se lo recibo, pero si le va a dar a Dios, déselo bueno. El libro de Jeremías, el capítulo 13, por favor. Así me dijo Jehová, dijo Jeremías, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en el agua. Y este profeta dice, y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Se considera lomos esta parte. Entonces lo ponemos allí. Quédate allí. Y lo puse, gracias, sobre mis lomos. Vino a mí la segunda vez la palabra de Jehová y dijo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de la peña. Fui pues, dijo el profeta, y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé a esconder allí. Ahora el cinto
está mojado. Y si usted puede ver aquí este cinto, tiene estas partes rotas. Y hay cintos que se pudren más, que para querer darle uso necesitamos amarrarles y hacer nudo. En algún momento le tocó hacer nudo para que le sirva una cuerda. Y usted ve que se ha podrido y se ha roto. Y dice, dice el texto, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, después que él fue a recoger ese cinto, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos del pecado, los dioses ajenos, para servirles y postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto. Y dice el texto que para ninguna cosa buena sirve. Esto es duro, mis hermanos. La Biblia dice que el orgullo es como el cinto podrido cuando Dios va a abatir. Porque en un momento puede servir, pero en otro momento cuando Dios abate, estarás podrido que no servirá para nada, porque no lo podrás usar. Lea conmigo el verso 17. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuese por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Y Dios escuchó y habló. Él escuchó todo lo de su pueblo, vio toda la soberbia y habló. Y utilizó a un profeta para enseñarles ¿para qué servirá el orgullo del hombre? Cuando Dios abate, mis hermanos, llegará la persona en su soberbia, como dice la palabra de Dios, a quedar como un cinto podrido que no sirve para nada. La Biblia dice que al orgulloso Dios lo abate, pero la Biblia dice que al humilde Dios lo exalta. Porque solo la humildad permite que Dios use a sus vasos para gloria, honra y alabanza. Aleluya. El orgullo jamás tendrá lugar para el uso de Dios en su reino. Gracias. Isaías 2:11 dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los ojos será humillada, y Jehová solo será exaltado aquel día. Los procesos de la humillación que vienen de Dios son dolorosos, vergonzosos. Viene pérdida, viene dolor, viene humillación. Pero sabe, Dios dice que la humillación es buena. Y el salmista dice esta palabra en Salmo 119:71, donde estábamos. Dice: bueno me es haber sido humillado. Hay dos formas de reaccionar frente a la humillación divina. Reconocer que su soberbia lo llevó hasta el piso a alguien, a cualquiera. Y empezar a mirar al Dios bueno que quiere el bien para él o para ella. La otra forma de reaccionar ante la humillación es echarle la culpa a otros, porque todavía hay orgullo y soberbia y no acepta su propio error. Y entonces son capaces inclusive de echarle la culpa a Dios y resentirse con Dios por la vergüenza o el dolor que pasan. Esta acción no lo va a llevar a levantarse,
de su humillación. Está perdiendo el enfoque de lo que es la humillación. La humillación es para que usted conozca quién es Dios. Dios es fiel, Dios lo ama y por tal motivo quiere levantarlo. Mis hermanos, en la humillación es para que las personas conozcan que sus juicios son verdaderos, que Dios es fiel, pero que Dios ama para querer levantar a alguien aunque es doloroso. Mire conmigo, por favor, en el verso 71. Bueno me es haber sido humillado. Él estaba teniendo la actitud correcta, el salmista, y estaba diciendo, bueno es, porque está reconociendo que hubo orgullo, no hubo temor de Dios, pecó, le faltó, le dio la espalda. Y ahora dice, eres bueno tú, la maldad está en mí. Bueno eres tú, Señor. Vean conmigo el verso 75. Dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me has afligido. Ahora es que el humillado empieza a conocer que Dios es fiel y sus juicios son justos. Cuando alguien es humillado y le echa la culpa a otros, no está aprendiendo. Pero cuando alguien mira a Dios y dice, tus juicios son justos, tú eres fiel, por eso me afliges. La Biblia dice en el verso 80, sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que yo no sea avergonzado. ¿Quiere alguien no ser humillado por Dios? Dice la Biblia, vive en integridad, para que tú no seas avergonzado. Vive en intimidad con Él, en integridad con Él, y nunca serás avergonzado ni humillado. Hermanos, hay dos formas de aprender en la vida. Yo digo que la más fácil es la que tú oyes el consejo, porque otros lo vivieron, tú no lo quieres pasar por ahí y escuchas el consejo para que no sufras. Eso es de sabios. Los sabios oyen consejo para no sufrir lo que otros ya sufrieron. Pero la Biblia también le dice que hay otro tipo de personas que aprenden con el dolor por la rebelión, la desobediencia. Y entonces cuando ya aprenden dicen, ya aprendí. Cuando Dios quiere evitarle el dolor. Pero sea como sea, de la una o de la otra forma, el motivo de Dios en la humillación es rescatar su vida, rescatar su alma y salvarlo para que usted no se pierda. De hecho, la Biblia dice en 2 Corintios 7:14, si se humillare, ustedes conocen el texto, entonces dice la Biblia, yo perdonaré. Vamos a ver cuál es el fin de la humillación, porque tiene que tener un fin. Si usted ve el Salmo 119, en el mismo versículo, verso 67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba, pero más abajo ¿qué dice? Mas ahora guardo tu palabra. ¿Sabe cuándo la palabra de Dios es tan vital en la vida de una persona? Cuando en medio de la humillación sabe que solo puede depender de esta palabra. En medio del dolor, en medio de la pérdida, en medio del fracaso, la vergüenza, la deshonra, mis hermanos, lo único que le queda al hombre en su humillación es su palabra. Si es que sigue los procesos correctos. Y entonces se aferrará a la palabra, porque eso es lo que Dios quiere hacer en la humillación. Vuélvete a mí. Vuélvete a mi palabra, aprende mi palabra. ¿Oyeron el mensaje de la semana pasada? Dios demandó al pueblo de Israel y demandó también a los reyes, estudien y lean la palabra de Dios todos los días. ¿Por qué peca la gente? No hay temor de Dios. ¿Y por qué no hay temor de Dios? Porque no leen la palabra de Dios, no la estudian.
¿Cómo van a aprender? Ahora en la humillación empiezan otra vez. Mis hermanos, la palabra de Dios es para tiempos de dolor y humillación, pero también para esos tiempos buenos donde te aferras a sus promesas y ves la bondad de Dios en tu vida. Dele un aplauso a su Dios. Aleluya. ¿Para qué es humillado? Verso 67, ahora yo guardo tu palabra. Ahora recién lo tomo en serio. Si usted no quiere ser humillado, busque la palabra, busque a Dios, viva en integridad. Vea lo que dice en el versículo 71. Bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. Ahora es que nos acercamos más a Dios. Sin esta palabra, hermanos, no vamos a ningún lado. No pretenda ser un verdadero creyente cuando la Biblia no la estudia, no la abre, no escribe. No pretenda que usted va a estar firme cuando la tentación, la seducción, el pecado y la maldad vengan a usted para hacerlo caer. Usted no va a estar firme si no tiene palabra. La forma en que el Señor se sostuvo frente a la tentación, cuando el diablo se le ofertó de muchas maneras, fue cuando él trajo la palabra y se la dijo: no solo de pan vivirá el hombre, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirá. La palabra del Señor. La segunda razón, mis hermanos, por la cual viene la humillación, se encuentra en Mateo 11:29. Y dice la Biblia, Mateo 11:29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Quién lo dijo? Jesús. En la humillación buscamos a Dios, pero cuando leemos la palabra, Cristo nos es revelado. ¿A quién tenemos que parecernos nosotros? Sino a Cristo. Ya deje de decir: usted es mi carácter, así soy yo, esta es mi forma. Todos tienen que saber que así soy yo. Mis hermanos, en el Señor, su carácter y mi carácter, su temperamento o el mío, debe parecerse al de Cristo. Y claro que vamos en el camino, por eso dice la Biblia, hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso quiere decir que seguimos aprendiendo. El orgulloso, mis hermanos, no quiere parecerse a Cristo, pero el humilde buscará parecerse más a Cristo. ¿Dónde aprendemos la humildad? De la misma manera que aprendemos el temor a Dios, se aprende la humildad. Jesús, que dijo: aprended de mí, que yo soy manso y yo soy humilde. Hoy vamos a estar de pie, mis hermanos, entendiendo esto, que cuando miramos a otros ser humillados, es una lección para que nosotros no pasemos por allí. Es una lección para humillarnos ante Dios nosotros antes de que Dios nos humille. Y la Biblia dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Necesitamos estar delante del Señor. No critique ni juzgue a los demás. Que le quede una lección para que usted y yo aprendamos. Pero que eso permita que nosotros corrijamos lo que tenemos que corregir a fin de no caer. Dicen amén. No juzgue a los demás. No use su lengua para decir mal de otros. Porque cuando usted ve el mal en otros, usted debe aprender con temor y temblor. Y debe saber que lo que Dios está haciendo es porque les ama, a fin de que se arrepientan, a fin de que lo miren a Dios y aprendan humildad.